Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 16, la muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Una historia muy interesante, decíamos, es la culminación también a propósito, Juan nos va subiendo la intensidad de cada milagro. Veíamos de aquel hijo del funcionario real, veíamos al hombre que llevaba 38 años paralítico, y veíamos al ciego, que nació ciego, era ciego de nacimiento. Ahora vamos a un milagro más grande, alguien que ya estaba muerto, y bien muerto. Se llevaba 4 días de muerto. Vamos a hablar de ese detalle más adelante. Lo primero que me llama la atención es el versículo 3, donde cuando Lázaro enferma, cuando Lázaro está grave, las hermanas, quizá agotando los recursos que estaban a su mano por hacer algo por su hermano Lázaro, y agotándose los recursos, ellos envían a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. En primer lugar, lo que me dice a mí esta palabra es que los problemas no significan que Dios no nos ame. O sea, el Señor amaba a toda la familia, a Marta, María y a Lázaro. A veces pensamos erróneamente que si tenemos algún problema o alguna dificultad es porque Dios está molesto, está enojado con nosotros, no nos quiere, no nos ama, no le importamos. Tenemos esa idea en nuestra mente, que si estamos en dificultades, que si estamos pasando por crisis, quiere decir que Dios no nos ama. Y por cuanto Él no nos ama, nosotros sentimos un rechazo a ese Dios. Si Él no me ama, entonces ¿qué hago con Él? ¿Para qué le busco? ¿Para qué me acerco? Si estoy pasando por esta enfermedad o por esta dificultad en mi vida, significa que Dios no me ama. Y si Él no me ama, entonces ¿para qué le busco? La Biblia dice claramente en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Es decir, no amó solo a los hermanos cristianos de la iglesia del Pacto Tlalpan, ni de la iglesia bautista presbiteriana. Dios amó al mundo. Y eso te incluye a ti y a mí. Claro, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Esa es la gran verdad. Pero cuando estamos en dificultades, entonces tenemos que entender este principio. No es porque Dios no te ame. No es porque Dios no tenga amor hacia ti. La Escritura, pero aún a veces cuando estamos pasando algunas situaciones difíciles en nuestra vida, dice la Escritura que Dios también al hijo que ama disciplina.
sea, hay veces y situaciones en nuestra vida que van a venir como parte de disciplina de Dios para nosotros, pero igualmente la intención de Dios en la disciplina es hacernos bien. O sea, tú como padre, cuando agarras a tus hijos y les quieres dar una lección y de repente aplicas disciplina, ¿para qué es? Para corregir, para enderezar. Y parte del amor, la contraparte sería, si tú no enseñas disciplina a tus hijos, estás manifestando una falta de amor así. Pero a veces el amor también incluye disciplina. Entonces no es en esos momentos, y a veces, aún conociendo del Señor y caminando con Dios, a veces Dios te va a disciplinar. Si Él considera necesario disciplinarte, lo va a hacer, pero no es que Él te haya dejado de amar. No es que Él te esté rechazando o te esté haciendo a un lado. Lleva una intención toda esa disciplina, pero los problemas que yo enfrento en la vida no significan que Dios no me ame. Número 2, aunque yo ame a Dios y Dios me ame a mí, eso no significa que voy a dejar de tener problemas en la vida. Porque a veces nos venden ese evangelio de que ven a Cristo y todos tus problemas terminarán. Y de repente venimos y vienen las crisis, las dificultades y decimos, ¿dónde está esa palabra que me dijiste? De que viniendo a Dios los problemas iban a desaparecer. Hay un principio que entendemos. No es que los problemas desaparezcan, pero si Dios empieza a darnos la sabiduría y el entendimiento, y aún en las situaciones donde nosotros no tenemos la capacidad para salir adelante o para solucionar nuestras dificultades, es ahí donde Dios interviene. Pero ahí sí hay una diferencia cuando nosotros venimos a Cristo, que aunque vengan problemas y dificultades, no estamos solos para enfrentarlos. Dios está ahí y Él nos va a dar la gracia, nos va a dar la sabiduría, el entendimiento para ayudarnos a salir de los problemas. Porque es diferente enfrentar una situación, una adversidad solo, que cuando Dios está con nosotros. Es muy diferente pelear en la vida en nuestras propias fuerzas. Nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar, pero Dios estando con nosotros nos da la fuerza y el ánimo que necesitamos para seguir adelante. Sí, hace una diferencia tener a Cristo en nuestra vida, pero aunque nosotros amemos a Dios y Él nos ame, esto no nos exime, no nos evita tener dificultades en nuestro caminar. Dios tiene que usted entender muy bien este principio. No es a pesar, y me encanta lo que dice la Escritura, que Marta y María, bueno, ellos le habían hecho una cena a Jesús, una comida especial a Jesús. ¿Recuerdan ese pasaje donde aún María limpia o enjuga, dice la Reina Valera, los pies del Señor con perfume, derrama perfume, alabastro de nardo puro sobre sus pies? O sea, esta familia era una familia que servía a Jesús. Era una familia que abría sus puertas para que el Señor estuviera. Y si Jesús era así como mi esposa y yo, no somos 6. O sea, por eso la piensan para invitarnos a comer, ¿verdad? Dicen, oye, si fuera el pastor él hizo 2, pues nos sale barato, ¿no? Pero son 6. Ahora, Jesús andaba con 12 discípulos y otros que se pegaban por ahí. Pero las puertas de Marta y María estaban abiertas todo el tiempo para recibir a Jesús. Es decir, era una familia que constantemente tenía un servicio hacia el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos ha tocado conocer amigos, compañeros de ministerio, pastores, ministros de alabanza, servidores en la iglesia, que pensamos que nuestro servicio a Dios nos va a hacer inmunes a los problemas. O sea, nuestra ecuación es esta: como yo estoy sirviendo a Dios, esto significa que no van a venir problemas en mi vida. María, Marta y Lázaro, una familia que servían a Jesús. Y a pesar de eso, enfrentan una crisis en su vida.
No te sorprendas de que las crisis vengan. No digas, que Dios tan injusto. Yo que me estoy esforzando, sirviendo, haciendo esto y aquello. ¿Y por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué viene esta dificultad a mi familia? ¿Por qué estoy pasando por esta crisis? Si yo he sido fiel, he sido constante, me estoy esforzando en buscar a Dios. Vendrán, los problemas vendrán. Nuestro Señor Jesús nos advirtió diciendo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que así como Él ha vencido al mundo, nosotros también venceríamos. Nos sentiremos en ocasiones, Dios tarda más tiempo del que estamos dispuestos a esperar. Dice que el versículo 4, después de que las hermanas envían a decirle, el que amas está enfermo, como diciendo, oye, no es cualquier persona, es el que amas. Como para que nuestro Señor Jesús dejara de hacer lo que estaba haciendo y fuera inmediatamente a atender a Lázaro. Pero dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, ya nos lo dijo una vez que los amaba, ¿por qué no lo vuelve a repetir? Porque como que quiere que este principio quede bien remachado en nosotros, a pesar de que Dios nos ame. No vamos a evitar dificultades en nuestra vida. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, no solamente era Lázaro el que amaba, pero amaba a toda la familia. Es una familia en crisis, en dificultades. Y ellas están esperando que al enterarse que es su amigo Lázaro y esa familia que ha sido tan atenta y tan considerada con Jesús, él inmediatamente va a ir hacia allá. Pero Jesús se queda 2 días más. Todavía ahí, está enterado de la gravedad, de la dificultad, que no hubieran mandado a traerle si el asunto no fuera realmente de vida o muerte. Y sin embargo se queda 2 días más. Y es donde encontramos el tercer principio. A veces Dios tarda más tiempo del que nosotros estamos dispuestos a esperar. O sea, porque nosotros tenemos peticiones delante de Dios. Queremos que Dios se manifieste de una u otra manera en nuestra vida. Pero a veces Dios se tarda tanto que tiramos la toalla, nos desesperamos y decimos, ya no quiero saber nada. Escuchamos una palabra que nos desafía, que nos reta y empezamos a creer en Dios. Sin embargo, la situación no cambia y parece que Dios está tardando. Esperamos un cambio en nuestra familia, en nuestro hogar, pero parece que las cosas empeoran. No esperamos una mejoría en nuestra salud, sin embargo, no vemos que nada pase. Como que Dios está tardando. O sea, Señor, el mensaje era urgente. No estamos jugando. Lázaro está para morir. Es algo apremiante, es algo que reclama tu presencia inmediatamente. Sin embargo, a veces Dios va a tardar más de lo que tú y yo estamos dispuestos a esperar o de lo que podemos esperar. Nosotros quisiéramos que Dios obrara de una manera inmediata. Nosotros quisiéramos que los cambios se dieran en el momento que estamos orando y viniendo a Cristo por ayuda, que en ese momento las cosas cambiaran. Pero a veces Dios a propósito retarda el cumplimiento de esa bendición, de ese milagro en nuestra vida. Y por si fuera peor, el cuarto principio, en ocasiones la situación va a ponerse peor en lugar de mejorar. ¿Cómo va a ponerse la situación? En lugar de mejorar. Porque cuando mandan el mensaje a Jesús de que Lázaro está enfermo, todavía había alguna esperanza de vida para Lázaro. Pero si él se queda más tiempo del que ellas pensaban, ellas creyeron que él iba a regresar inmediatamente a ver a su amigo Lázaro. Pero en ese tiempo que Jesús se tarda, Lázaro se pone peor y muere.
Sabes que hay muchas veces en que Dios se tarda tanto para nuestro pensar y para nuestro sentir, que muere toda esperanza. Hemos estado orando, hemos estado pidiendo al Señor por un esposo que no cambie, y este esposo parece que de por sí tenía conflictos, de por sí era irresponsable, pero ahora no se conformó con ser irresponsable, no, ahora nos agarra a golpes a todos, parece un endemoniado. Empeoró. Lo que era una sospecha de enfermedad, una sospecha de cáncer, y por la cual venimos buscando al Señor, ayúdame. Como que el Señor se tarda, y como que en ese tiempo viene la confirmación de nuestro temor, y nos dicen, ya no es una sospecha, está confirmado, usted tiene esto y aquello. Ese tiempo en el que aparentemente Dios se tarda, las cosas a veces empeoran. En el caso de Lázaro fue así. En lugar de mejorar, se puso más mal, llegó a morir. Hay ocasiones en nuestra vida en que, aunque estemos buscando de Dios, parece que las situaciones pasamos, como dicen por ahí, salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor. Teníamos esas sospechas de ciertas cosas, teníamos algo que nos decía que las cosas estaban mal. Mi hijo parece que lo estoy viendo con actitudes medio extrañas, como que sospecho que anda con malas amistades, sospecho que anda en malos pasos, y de repente esas sospechas se confirman. Sí, está en malos pasos, sí, está usando drogas, sí, está en esto, en aquello. A veces la situación, en lugar de mejorar, va a empeorar. Pero ¿sabes qué? Este es el desafío de el desafío de la fe es seguir creyendo a pesar de que todo parezca perdido. De eso se trata la fe, de poder creer cuando ya no hay esperanza. Es en esos momentos cuando nuestra fe ha de ser probada. Es en esos momentos y para esas situaciones que tú y yo necesitamos la fe. Para esos momentos críticos, para cuando las cosas parecen no mejorar, es ahí donde tú tienes que echar mano de tu fe. Si no, ¿de qué sirven tantos sermones, tantos mensajes, tanto desafiarnos a la fe? Si en esos momentos de dolor y de dificultad es cuando vamos a tirar la toalla, cuando al contrario deberíamos de echar mano de toda nuestra fe y de seguir confiando en Dios a pesar de que todo parezca perdido. Llega Jesús al hogar de Lázaro con esta familia, y nos dice la Escritura que cuando viene con Marta y María, ellas le empiezan a reclamar y a decir, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, ¿por qué no hiciste algo al respecto? Somos una familia que te amamos, que te hemos servido, pero te tardaste. Ya no se puede hacer nada. ¿No ha habido momentos también en nuestra vida en que nos hemos sentido tentados a reclamarle a Dios qué está pasando? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué no hiciste algo al respecto? Ya todo está perdido, mi matrimonio se disolvió. Mi hijo está en la cárcel, está en el hospital por causa de esto y te lo pedí. Ya me confirmaron el diagnóstico en el hospital. Y nos sentimos tentados a reclamarle a Dios, como a echarle en cara. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Por qué no nos escuchaste? ¿Por qué no viniste cuando a nosotros te necesitábamos? Dice la Escritura que cuando Jesús llega a Marta y María, Él viene con esta pregunta. Pero viene con hay una frase que yo quisiera que ustedes se llevaran el día de hoy. Si aún no nos grabáramos todo el mensaje, pero quisiera que esta frase quedara impresa en su mente y en su corazón. Versículo 40 de San Juan 11. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees
verás la gloria de Dios. Hace un tiempo estábamos teniendo un estudio bíblico sobre este pasaje con la familia. Y de repente esta frase como que saltó de todo el capítulo, de todo el estudio, esa frase como que estuviera llamando nuestra atención para que no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y de repente empezamos a codearnos y a decir, dile a tu hermana, dile a tu, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hágale así a la persona que está a su lado. No muy fuerte, pero véalo y dígale, no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Es en esos momentos de dificultad, de lucha, cuando esta palabra se tiene que hacer realidad en nuestra vida. Así que cuando de repente nos encontramos queriendo desanimarnos, desalentarnos, porque una crisis está golpeando en la familia, llámese económica, llámese crisis familiar, llámese crisis de salud, entonces recordamos esta palabra y nos decimos, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y es algo que podemos poner en práctica en nuestra vida. En esos momentos cuando de repente queremos desanimarnos y no seguir adelante, debemos de recordar esta promesa. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todavía, aunque parezca todo perdido y que ya no hay esperanza, todavía, si Jesús está presente, todavía hay esperanza. Y podemos todavía ver la gloria de Dios en nuestra vida. A veces decimos que son esas situaciones que Dios a propósito usa para desafiar nuestra fe. Intencionalmente nuestro Señor Jesús se quedó más tiempo del que quizá las mujeres Marta y María estaban esperando que Él se quedara para probar su fe. A veces intencionalmente Dios quiere ver la calidad de nuestra fe, que tanto nosotros vamos a seguir creyendo o no en medio de las dificultades. Y Jesús llega a la tumba después de 4 días que Lázaro había sido enterrado. Ahora, estos 4 días tienen un simbolismo muy fuerte. Ayer hablábamos con César de que Jesús no solo había resucitado a otras personas, pero ¿por qué esta resurrección de Lázaro es tan importante? ¿Por qué es tan importante que Juan decide ponerla en su evangelio? Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín. Es que iba caminando y entonces se encontró con que ya llevaban el ataúd, iban ya para sepultarlo. Y entonces para la mujer, ve a la mujer llorando y resucita al hijo de la viuda de Naín. Hay un secreto aquí. Vamos a ponerlo, vamos a decirlo así medio jocosamente. Ese muerto todavía estaba calientito. Todavía estaba tibio. O sea, todavía lo llevaban a enterrar. Pero Lázaro llevaba 4 días. Ahora, había una creencia entre los judíos. Los judíos decían que durante 3 días el espíritu del muerto andaba como rondando por ahí, ¿no? Y que todavía, por eso muchos hacían lo más largo posible el entierro, para decir, pues a lo mejor se le vuelve el espíritu a él y entonces se levanta. Pero la idea y la tradición de los judíos decía, bueno, como que ya el tercer día, si ya el cuerpo ya perdió la compostura, ya el cuerpo ya no se ve bien, ya el espíritu mismo rechaza ese cuerpo. Y después del tercer día, el espíritu definitivamente dice, este cuerpo no es mío. Y se va. ¿Entienden por qué Jesús a propósito espera hasta que el muerto lleve 4 días? O sea, porque no había una manera
de refutar ese milagro. O sea, no había médicamente, clínicamente, ni de acuerdo a la tradición judía, no había una manera de decir, este sí estaba bien muerto. Porque si no hubiesen dicho, pues era el espíritu, ¿no? Que llegó al primero, al segundo día, pero el espíritu andaba rondando por ahí, se metió y entonces revivió. Pero 4 días después de muerto implicaban que no había duda, ninguna duda, de que quien había hecho la obra, quien había hecho el milagro, era nuestro Señor Jesús. Otro detalle, eso es nada más como una chispa para nosotros, ¿no? Una lucecita. Cuando Jesús llega ante la tumba, recuerdan que pide que muevan la piedra, y entonces dice que grita a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué tiene que dar el nombre de Lázaro? Las tumbas, normalmente las tumbas ahí no son como ahora, ¿verdad? Eran tipo como las gavetas, quizá hoy en día los mausoleos, pero no eran que enterraran en el piso, más bien la costumbre era como buscar cierta, entre la roca, entre la pared de tierra, escarbar y hacer ahí la sepultura, y eran como sepulturas familiares. Es decir, ahí enterraban al tío, enterraban a la abuela, enterraban al que se muriera, enterraban. Si Jesús decía, ven fuera, hombre, capaz que hasta la suegra resucitaba. Pero él fue específico hacia quién llamó. Lázaro, ven fuera. Estaba estudiando esta parte del llamado de Jesús y de la voz de Jesús llamando a Lázaro, y algo me estremeció, porque dice Jesús en San Juan 5:25, él había dicho estas palabras, San Juan 5:25 al 28. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios, de Jesús, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y me encanta, versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos, ¿quiénes? Por eso fue específico ahí, ¿no? Llamó a Lázaro en particular, pero vendrá un día cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Y los que hicieron lo bueno, ay, esto no me gusta. Y los que hicieron lo bueno vendrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero lo que quiero enfatizar es que llegará un momento y la resurrección de Lázaro es también una evidencia, una señal y una garantía para nosotros acerca de la resurrección. Domingo de resurrección, Pastor Ian David compartió un tema de veras preciosísimo acerca de la realidad de las evidencias de la resurrección. Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es precisamente eso, que todos nosotros, así como Lázaro, escuchó la voz y se levantó. Por si creías que no hay resurrección, por si dudabas acerca de la resurrección, el apóstol Juan quiere afirmarnos esta verdad. Algún día, en algún momento, todos oiremos la voz de Jesús.
Esa es nuestra garantía. Llegará el día en que aún los muertos oirán su voz y serán levantados. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro y ve a toda la gente que está llorando por Lázaro y a las hermanas de Lázaro llorando, dice la Escritura que Jesús lloró. Es el único pasaje. Bueno, encontramos también cuando Jesús llora sobre Jerusalén de una manera general sobre un pueblo, pero este pasaje, este versículo, cuando Jesús llega ante la tumba de Lázaro y ve todo el llanto que se está generando, dice que Él llora, lo cual me dice a mí, número uno, que Dios no es indiferente ante nuestro dolor. Dios se duele con nosotros. Si tú has tenido una pérdida en tu vida, Dios no es indiferente. Hace un tiempo estábamos en un funeral de un pequeño y la familia estaba desconsolada diciendo, pastor, esto iba muy bien en la escuela, era un niño muy aplicado, era esto, era aquello, y no entiendo. Y yo no sabía ni qué decirle porque realmente, o sea, es una situación tan desesperante, pero lo único que pude decirle es, si alguien puede entender tu dolor, es Dios Padre, porque Él vio morir a su Hijo en la cruz. Y si alguien puede consolarnos en esos momentos de dolor y de aflicción, es Dios. Y sabe lo que representa esa pérdida, y cuando está en alrededor de la tumba viendo a los demás llorar, Él se conmueve también y llora. Cuando estamos en crisis, Dios no es indiferente a nuestro dolor. Ahora, hay otro asunto también aquí acerca de la muerte. Nosotros hemos oído decir que todo tiene solución. Hace un tiempo, en un lugar de trabajo, había una chica con un tatuaje ahí. A veces se escriben cosas interesantes, ¿no? Ahí. Pero ese tatuaje decía, todo tiene solución menos la muerte. En Cristo aún la muerte tiene solución. Aún la muerte tiene solución. Si hay algo que el Señor aborrece con todo su corazón, es la muerte. Dios sabe el dolor que causan las pérdidas de nuestros seres queridos. Dios sabe. Por eso hay gente que dice, es que tengo mi santa muerte. En primer lugar, ni es santa. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el último enemigo que será arrojado al lago de fuego será la muerte. Dios ve la muerte como un enemigo. Cuando tú estás adorando, cuando alguien adora a la muerte, está realmente poniéndose en contra de Dios. La muerte es un enemigo para Dios. Tan es un enemigo que el apóstol Pablo dice en el libro de Corintios, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice que nosotros vamos a devorarnos, a absorber a la muerte en victoria. Es un enemigo, para Dios es un enemigo. Y por eso nos da la garantía y una de las promesas de Dios en el libro de Apocalipsis, que cuando lleguemos delante de su presencia, ya no habrá más muerte ni más llanto. Y tiene el poder y aún sobre la muerte. Dios tiene poder, control, la autoridad aún sobre la propia muerte. Llegará el día en que todos nosotros escucharemos la voz del Señor y seremos levantados. ¿Sabes qué llamó a Lázaro? No puedo imaginarme ese cuadro. ¿Dónde estaba Lázaro? ¿Cómo estaba Lázaro? ¿Dónde estaba su espíritu? Pero lo que sí sé es que donde quiera que se encontrara en ese momento, la voz del Señor penetró y lo trajo. Después de 4 días de muerte lo trajo a vida. Hay situaciones que para nosotros parecen sin esperanza, parecen ya muertas. Hay quizá
momentos en que nos hemos dado por vencidos, con una situación familiar, con un esposo, con una esposa, con un hijo que no cambia. Y nosotros decimos, ya no le muevo. Ya está enterrado ese capítulo de mi vida, ya está ahí, ya le puse la piedra, ya está bien enterrado. Y de repente viene Jesús y te dice, todavía se puede hacer algo. Vamos a mover la piedra. Todavía se puede hacer algo. ¿Sabes que hay sueños que nosotros a veces dimos por muertos? Cosas que anhelamos en nuestro corazón y que dijimos, esto ya no será. Un fracaso, una mala experiencia, nos llevó a sepultar nuestro sueño, nuestra esperanza. El Señor hoy viene y te dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todavía hay esperanza. Todavía Dios puede hacer algo. Necesitamos la presencia de Dios y necesitamos que sea Dios el que hable, que sea su voz poderosa la que se escuche más que la nuestra. Y entonces algo va a suceder. Entonces algo puede ocurrir. Dios puede despertar eso que está muerto. Estábamos en Oaxaca y conocimos a Rocío y Mario. Nos empezaron a compartir su testimonio. Bueno, nos empezaron a compartir de cómo ellos se habían separado, una vida de infidelidades, de pleitos, de borracheras de él, de ella también, hastiarse de esa vida y pagarle con la misma moneda, y finalmente tronaron. Bien tronados, se divorciaron. Todo. Él ya tenía su pareja, él ya tenía otra pareja, ella andaba en la vida loca. Escuchó el mensaje de Cristo, se empezó a entregar a la iglesia. Pero ella nos decía, pastor, yo la verdad ya no, o sea, yo ya no quería nada con esto, ya no, o sea, yo ya había conocido a Cristo y estaba bien, o sea, me sentía bien, ya no ni siquiera necesitaba de Él. Pero de repente hay un evento donde ellos coinciden por los hijos que dicen, papá, va a ser el día del padre, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y llegó a la iglesia él. Y Dios toca el corazón de él. Y él se entrega a Cristo también. Pero él dice lo mismo. Yo ya con la Rocío, se la hice, me la hizo ya. Pues dice Rocío, y de repente, algo que sentía yo ya muerto. Algo que realmente yo ya había enterrado. Y Dios empieza a darle vida y empiezo a sentir amor por ese hombre. Para mí estaba muerto, para mí era un capítulo cerrado. Dios empieza a poner ese sentir en mi corazón. Para no hacerse las largas, que nosotros estábamos ya en las bodas de plata de ellos, para mí predicar. Hay cosas en las que tú perdiste la esperanza y de las que tú dijiste, ya no más, están enterradas ahí. Que Dios puede llamar a vida, que Dios puede llamar a ser sueños, anhelos, esperanza. Te resignaste a una enfermedad, te resignaste al diagnóstico médico y dijiste, ya para qué sigo pidiendo a Dios, ya para qué sigo orando, me voy a resignar ya, no voy a hacer nada más al respecto. Y Dios te dice, todavía hay esperanza. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios todavía puede hacer algo. Su voz sigue llamando. Dios puede llamar a vida lo que tú consideras muerto. Vamos a ponernos de pie.
te voy a decir algo. Algunas crisis en nuestro ministerio, en nuestra vida familiar, en algún momento yo dije, Señor, pues ya te serví mucho tiempo, ¿no? Levantamos iglesias en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero. Como diciéndole al Señor, ya te correspondí. Gracias por tu salvación. Estamos amando. Y a lo mejor hasta me quedas debiéndonos. Y estábamos por ahí con el llamado diciendo, vamos a vivir lo que aprendimos de mi esposa. Pero Dios constantemente insistiéndome, mueve la piedra. Mueve la piedra y déjame a mí hacer lo demás. Quizás solamente es una piedra que tú tienes que remover. Falta de perdón, falta de fe, resignación, desesperanza, rencor, odio, amargura, resentimiento. ¿Cuál es tu piedra? ¿Qué es esa piedra que tú tienes que mover, pero que impide que Dios obre? Vamos a orar en este momento para que Dios nos dé la fortaleza. Porque Marta y María dijeron, Señor, ya no le muevas. Ya tiene 4 días, ya apesta, ya, déjalo así. El Señor dice, no, muevan la piedra. ¿Y sabes qué te dice el Señor en esta mañana? Mueve esa piedra. Mueve esa piedra de incredulidad, mueve esa piedra de falta de fe, mueve esa piedra de temor, de falta de perdón. Y déjame a mí que yo haga la obra. Señor, tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones. A veces es tan difícil esperar. A veces llegamos a perder la esperanza. Ha pasado tanto tiempo y no hemos visto que los problemas se solucionen, que la enfermedad sea sanada. A veces ha pasado tanto tiempo, Señor, y el problema aún se ha agravado. No es que no haya mejorado, sino que aún se ha vuelto peor. Y eso nos lleva a perder la fe, la esperanza. Pero hoy, Señor, queremos quedarnos con tu palabra y el desafío que nos dejas, que si nosotros creemos podemos ver la gloria de Dios, que si nosotros verdaderamente confiamos, un cambio puede ocurrir, las cosas pueden mejorar, la enfermedad puede ser sanada. Si nosotros creemos, Señor, es el requisito que tú pides para que veamos tu gloria. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, Señor, aunque todo parezca perdido, aunque parezca ya no haber remedio ni esperanza. Señor, ayúdanos a seguir creyendo a pesar de todo. Señor, muchos de nosotros todavía tenemos una piedra que tiene que ser removida. Muchos de nosotros todavía hay obstáculos que impiden que tu gracia se derrame sobre nosotros y que tu poder, Señor, empiece a fluir. Puede ser la falta de fe, aún puede ser el pecado. Aún esa piedra puede llamarse pecado. Tenemos que hacer a un lado el pecado de nuestra vida para que tu gloria fluya y tu gracia sea derramada, Señor, en nosotros. Danos la fuerza, Señor, danos la determinación para poder creer y para con esa fe, Señor, hacer a un lado todo obstáculo, toda piedra, Señor. A remover esa barrera, Señor, que impide
Que tu gloria fluya y se derrame en nosotros. Señor, que tu voz poderosa, tu voz, Señor, que sigue hablando, tu voz, Señor, que es un estruendo de muchas aguas, tu voz, Señor, que es como una cascada poderosa, tu voz, Señor, con la que vendrás, dice tu palabra, Señor. En la batalla de Armagedón, tu boca como una espada de doble filo. Tu palabra, Señor, viniendo, traspasando corazones y vidas. Tu palabra, Señor, que llegó aún a lo profundo, aún allá donde Lázaro estaba, después de 4 días. Señor, que tu palabra pueda hoy traspasar los corazones, la mente, el espíritu de toda persona en este lugar y llamarlos a fe, despertarlos, Señor, a creer, despertarlos a vida, Señor. Espíritu Santo, habla al corazón, habla al espíritu, habla a la vida de cada persona en este lugar y desafíalos a creer, desafíalos a levantarse. Desafíalos, Señor, a salir y a ver tu gloria. Así como sacaste a Lázaro, así levanta, Señor, a cada persona en esta hora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven y ministra, Señor, a cada persona en este lugar. Abrácenles, Señor, que podamos escuchar esa voz poderosa, esa voz que tiene poder y autoridad aún sobre la misma muerte. Podamos ver tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Señor. Muéstranos tu gloria. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe